¿Sabes qué es el capitalismo? Cada vez que compras un café, vendes tu tiempo en un trabajo o le subes el precio a algo en tus tiendas, porque según tú hay mucha demanda, estás participando en uno de los experimentos sociales más exitosos y más polémicos de la historia humana. Y no hablamos de TikTok o las redes sociales modernas. Estamos hablando del capitalismo. ¿Lo amas o lo odias? Pero vives dentro de él aunque no lo hayas elegido. Pero, ¿realmente sabes qué es? Hoy lo vamos a desglosar sin sesgos, sin esos comentarios lascivos de las redes sociales y con la cantidad justa de memes mentales. Para entender al capitalismo hay que viajar atrás en la historia. Vamos a la Europa medieval. Imagina un mundo sin Amazon, sin bancos como los conocemos, y donde la mayoría de la gente nace, vive y muere trabajando la misma tierra que trabajaron sus padres. A eso se le llamaba feudalismo, y básicamente era una membresía de por vida y sin opción a cancelar. Pero entre los siglos XV y XVIII pasaron tres cosas que cambiaron todo el rumbo de la historia. La primera fue que los exploradores europeos empezaron a navegar por el mundo, abriendo rutas comerciales, trayendo productos nuevos a tierras antiguas. 2. Surgieron las primeras ciudades-mercado, donde la gente empezó a comprar y vender en un solo lugar para poder sobrevivir. Y 3. Esta es la clave donde empezó a aparecer algo revolucionario: el crédito y la idea de invertir dinero para generar más dinero. Y entonces llega el golpe final, la revolución industrial. A finales del 1700 en Inglaterra, las máquinas reemplazaron el trabajo manual, las fábricas reemplazan a los talleres familiares y de repente necesitas dos cosas para producir algo a gran escala: capital, es decir, dinero, o maquinaria, y trabajadores dispuestos a vender su tiempo a cambio de un salario. Y ahí es donde nació oficialmente el capitalismo como sistema. No lo inventó una persona en un laboratorio. Se fue formando solo, como una bola de nieve económica que arrasó con el viejo orden feudal. Bien, esta es la definición más simple. Capitalismo es un sistema económico donde los medios de producción, fábricas, tierras, negocios, tecnología, son de propiedad privada y las decisiones de producir, cómo y para quién, se resuelven principalmente a través del mercado y no de un gobierno central. ¡Ojo! Esto no significa que el gobierno no se meta. Significa que el motor principal de la economía es la iniciativa privada y no la planificación estatal. Ahora vamos a desarmar esta definición pieza por pieza, como si fuera un juego de Lego. El primer pilar: la propiedad privada. Tú puedes ser dueño de cosas, una casa, un carro o un negocio. Las acciones de una empresa y el sistema legal te protege para que nadie te lo quite arbitrariamente. Si abres una taquería y la haces exitosa, esa taquería es tuya. Las ganancias son tuyas. El riesgo también es tuyo. Nadie del gobierno llega a decir: ahora esto es del pueblo. Bueno, al menos no en un sistema capitalista funcional. El segundo pilar es que si tú pones tu taquería y al lado alguien pone otra taquería, en teoría nadie se los puede impedir, siempre que cumplan la ley. Eso es el libre mercado. Cualquiera puede entrar a competir. ¿Y por qué es importante la competencia? Porque esto te obliga a mejorar. Si tus tacos son mediocres y caros, pues la gente se va a otra taquería. La competencia castiga la mediocridad y premia la innovación. Vamos a pensar en Blockbuster y Netflix. Uno se quedó dormido y el otro innovó. El mercado no perdona. Ahora vamos con el tercer pilar, el más famoso: la ley de oferta y demanda. Y esto es muy fácil de entender. Si hay poco de algo y mucha gente lo quiere, el precio sube.
Si hay mucho de algo y poca gente lo quiera, pues el precio baja. Piensa en los cubrebocas en marzo del 2020. De repente, todo el planeta los quería al mismo tiempo. Había pocos disponibles. ¿Y qué pasó con el precio? Se disparó. Eso no es magia ni maldad pura. Es oferta y demanda en su forma más cruda. El cuarto pilar, y el que probablemente te toca más de cerca, es el trabajo asalariado. En el capitalismo, la mayoría de las personas no son dueñas de fábricas o empresas. Venden su tiempo y habilidades a cambio de un salario. Tú trabajas 8 horas en una oficina, una fábrica o programando o haciendo lo que tú quieras. Y a cambio vas a recibir un pago por ello. El dueño de la empresa se queda con las ganancias del negocio, pero también asume el riesgo si las cosas salen mal. O sea, se va a la quiebra. Esta relación empleador y empleado es el motor cotidiano que mueve la mayoría de las economías capitalistas del mundo. Y aquí viene lo interesante. No existe un solo capitalismo. Existen varios, muy distintos. Vamos a ponerlo como si fuera un helado napolitano. Estados Unidos tiene un capitalismo liberal o de libre mercado, o sea, hay una mínima intervención estatal, pero máxima libertad empresarial. Eso es el sueño americano. Si te esfuerzas, puedes llegar lejos. También Estados Unidos es el lugar con mayor desigualdad entre los países desarrollados. Alemania tiene una economía social de mercado, o sea, libre mercado, sí, pero con una fuerte red de protección social, salud universal, sindicatos muy poderosos y regulaciones que buscan equilibrar ganancias con bienestar social. En Singapur tienen un capitalismo de Estado, o sea, un mercado libre y abierto al mundo, pero con un gobierno muy involucrado en planificación estratégica, vivienda pública y empresas estatales en sectores clave. Esto pasó de ser un pantano sin recursos a uno de los centros financieros más ricos del planeta en menos de 70 años. Vamos a ver que en Suecia y en los países nórdicos existe un capitalismo de bienestar, o sea, empresas privadas, mercados abiertos, pero con impuestos muy altos que financian educación, salud y pensiones gratuitas o muy subsidiadas. Esto se transforma en un capitalismo con una red de seguridad gigante. En China hay una economía socialista de mercado. Es un caso un poco curioso, porque es un mercado capitalista funcionando dentro de un sistema político de un partido único. Las empresas privadas compiten ferozmente, pero el Estado mantiene el control estratégico sobre sectores clave, ni totalmente capitalista en lo político, ni totalmente planificado en lo económico. Como vemos, hay muchas formas de capitalismo. ¿Y cuál es la lección? Que el capitalismo no es una receta fija, es más bien un ingrediente base que cada país cocina con su propia sazón política y cultural. Ningún sistema nace solo. Hay muchos pensadores detrás que lo explicaron eficazmente, defendieron o lo pusieron en jaque. Vamos a conocer a los críticos más famosos. Vamos a empezar por Adam Smith, el padre fundador. En su libro La riqueza de las naciones, publicado en 1776, introdujo la idea de la mano invisible, o sea que cada persona busca su propio beneficio en el mercado. Sin saberlo, termina beneficiando a toda la sociedad. Por ejemplo, el panadero no te vende pan por bondad, sino por su propio interés, y aún así, tú te lo comes, beneficiándose los dos. Para David Ricardo, desarrolló una teoría de la ventaja comparativa. Explicó por qué a los países les conviene especializarse y comerciar entre sí, en lugar de intentar producir todo por su cuenta, la base teórica del comercio internacional moderno. Y creo que el crítico número 1 y más conocido es Karl Marx. No fue un teórico del capitalismo, sino su análisis más afilado fue en su libro El Capital, donde argumentó que el sistema, al perseguir ganancias, tiende a explotar al trabajador y genera una desigualdad estructural. A Marx o lo odias
o lo amas, pero es imposible entender el debate sobre el capitalismo sin él. Vamos a pasar con Joseph Schumpeter. Este hombre acuñó el concepto de destrucción creativa. El capitalismo avanza porque constantemente destruye industrias viejas. El cambio no es un error del sistema, es una característica principal de él. Milton Friedman, defensor del libre mercado con mínima intervención estatal en el siglo XX, influyó en las políticas económicas en Estados Unidos, Reino Unido y Chile. Él defendió que la libertad económica va de la mano de la libertad política. Friedrich Hayek argumentó que los precios del mercado son en realidad un sistema de información que transmiten en tiempo real que es escaso y que no, algo que ningún gobierno central podría calcular igual de bien. Este hombre ganó el Premio Nobel de Economía en 1974. Recuerda su nombre, Friedrich Hayek. Y para cerrar, hablemos de resultados, porque más allá de la teoría, el capitalismo ha producido transformaciones que hace 100 años hubieran sonado a ciencia ficción. Ahora vamos a viajar a Silicon Valley. Dos amigos en un garage, Steve Jobs y Steve Wozniak, fundan Apple. Décadas después, es una de las empresas más valiosas del planeta. El capital de riesgo, la propiedad intelectual y la competencia feroz convirtieron una idea de garage en el iPhone que quizás tengas en la mano ahora mismo. Otro ejemplo, el milagro alemán. Tras la Guerra Mundial, Alemania Occidental estaba devastada. Con reformas de mercado, apertura comercial e inversión, en menos de 2 décadas se convirtió en una de las economías más fuertes de Europa. En los años 50, Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo, devastados por la guerra, y hoy es hogar de Samsung, Hyundai, LG y el K-pop, como mayor exportación cultural y global de una de las economías más innovadoras del planeta. Pasó de recibir ayuda internacional a ser la potencia tecnológica en una sola generación. Vamos a ver el caso de Singapur, porque sin recursos naturales, sin tener un territorio grande y sin todas esas ventajas obvias, apostó por mercados abiertos, educación y atracción de inversión extranjera. ¿Y qué creen? Hoy es uno de los países con un mayor ingreso per cápita del mundo. Vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a preguntarnos, ¿es el capitalismo perfecto? Pues obviamente no, porque genera mucha desigualdad, crisis financieras y plantea preguntas serias sobre sostenibilidad, pero también ha sacado a más personas de la pobreza extrema que ningún otro sistema en la historia humana ha hecho. La pregunta ya no es solo ¿qué es el capitalismo?, sino qué tipo de capitalismo queremos construir hacia adelante. Y vamos, ¿tú qué opinas? ¿El capitalismo, desde tu experiencia, es bueno o es malo? ¿De qué lado estás? ¿De los ricos o de los pobres? Si te ha gustado este video, déjanos tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Y recuerda, juntos aprendemos.